¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Hijo de Dios, eligió un burro para entrar a Jerusalén el Domingo de Ramos? Piénsenlo. Él, que podría haber venido montado en un caballo blanco, acompañado de ángeles y ejércitos celestiales, decidió venir en un animal sencillo, utilizado para cargas y trabajos del campo. Este detalle, a menudo pasado por alto, contiene una de las señales más profundas del Evangelio y podría ser una advertencia directa del cielo para tu vida hoy. El Domingo de Ramos es mucho más que un bello momento en la narración bíblica. Marca el inicio del mayor punto de inflexión en la historia de la humanidad, la semana de la pasión de Cristo. Y como todo lo que hace Jesús, nada es casual. Cada gesto suyo comunica algo, enseña, alerta, despierta. Antes de entrar en la razón exacta por la que Jesús eligió un burro, es necesario entender el contexto. Jerusalén estaba hirviendo. Había rumores de que el Mesías vendría. Los judíos esperaban un liberador político, alguien que derrocara al Imperio Romano y restaurara el poder a Israel. Muchos imaginaban un rey como David, fuerte, guerrero, montado en un caballo imponente. Pero lo que vieron fue a un humilde carpintero de Nazaret montado en un burro. ¿Por qué? La respuesta es sencilla pero profunda. Jesús estaba revelando que el reino de Dios no se construye con armas humanas, sino con humildad, mansedumbre y obediencia. Y al hacerlo, también nos deja un mensaje claro. Dios no se revela como el mundo espera. Dios se manifiesta de maneras sorprendentes para confundir a los poderosos y exaltar a los sencillos. Al elegir un burro, Jesús no solo desafió las expectativas humanas, sino que también cumplió una poderosa profecía escrita siglos antes en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tú, Rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Este pasaje revela que la entrada de Jesús no fue improvisada, fue planeada en el cielo incluso antes de que el mundo existiera. Y el burro era la señal del tipo de reinado que él traía, un reinado de paz, no de guerra, de reconciliación, no de venganza, de humildad, no de ostentación. Pero hay más. El burro, en la cultura de la época, no era considerado un animal noble, era símbolo de trabajo, de carga, de servidumbre, y sin embargo, fue el animal elegido para llevar al Rey de Reyes. Esto nos enseña algo profundo. Dios no elige a quienes parecen estar preparados, Él elige los disponibles. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño, desprevenido, indigno? ¿Cuántas veces has pensado que Dios nunca usaría a alguien como tú con tu pasado, con tus limitaciones, con tus errores? Así que escucha con atención. El mismo Dios que eligió un burro para llevar a Jesús a Jerusalén puede estar queriendo usarte a ti tal como eres. Pero hay una condición, la humildad. El burro no cuestiona, no murmures, no requiere reconocimiento. Él simplemente obedece, camina, lleva. Y esta es la actitud que Dios busca en aquellos que desean ser usados. El burro no llama la atención sobre sí mismo, señala a aquel que está encima de él. Y ahora, pensad conmigo, ¿no es el Domingo de Ramos también una advertencia del cielo al orgullo moderno? ¿No nos está mostrando Dios que Él resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes? ¿Será que en nuestra búsqueda de estatus, visibilidad y reconocimiento estamos olvidando el verdadero camino que conduce a la gloria, el de la obediencia silenciosa y la mansedumbre de corazón? Lo que muchos celebran con aplausos y fiestas, quizá olviden que el Domingo de Ramos no es solo una celebración, sino una señal, una advertencia divina de que la gloria de Dios está precedida por la humildad.
La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sobre un burro no fue solo un cumplimiento profético, fue un llamado al arrepentimiento, una última oportunidad antes de la cruz. Mirad, mientras la multitud tendía mantos y ramas en el camino, alabando y exaltando a Jesús con gritos de «Hosana», los corazones de muchos allí presentes no estaban verdaderamente rendidos. Se esperaba un Mesías guerrero y político que los liberara de Roma. Querían la victoria, pero no querían la transformación. Y esto sigue sucediendo hoy en día. Muchos quieren a Jesús como solución, como escape, como bendición inmediata, pero no quieren a Jesús como Señor, como Rey que exige cambio y entrega. Y la advertencia del cielo en este Domingo de Ramos es esta: no os dejéis engañar por aplausos vacíos. Dios mira el corazón. El burro que llevaba a Jesús caminaba, en silencio, con firmeza, sin entenderlo todo, pero cumpliendo su propósito. Mientras tanto, la multitud gritaba, y algunos de los que gritaron «Hosana» aquel domingo gritarían «Crucifícalo» unos días después. Este es un llamado de atención espiritual para mí y para ti. ¿Quiénes somos cuando el entusiasmo de la adoración desaparece? ¿Quiénes somos cuando Dios no hace lo que esperamos? Cuando las promesas toman tiempo, seguimos fieles o volvemos a gritar contra Él con nuestro silencio, nuestra frialdad, nuestra falta de fe. El Domingo de Ramos es un recordatorio de que el camino cristiano no se trata de una emoción pasajera, sino de una fidelidad constante. Jesús cabalgó en humildad, y esto nos muestra que el reino de Dios avanza a través de corazones quebrantados, no a través del orgullo o la religión vacía. Y si Dios te está permitiendo leer, escuchar o meditar esto hoy, es porque te está llamando a reflexionar. ¿Estás listo para llevar la presencia de Jesús con reverencia? ¿O simplemente gritas «Hosana» con tu boca mientras tu corazón está lejos? Jesús podría haber elegido caballos, podría haber venido rodeado de ejércitos angelicales, relámpagos y truenos, pero Él escogió un burrito, y este detalle no es casual. Es un mensaje del cielo codificado en humildad, una verdad oculta para aquellos que no pueden ver más allá de las apariencias. El burro representa lo improbable, lo despreciado, aquello que nadie consideraría digno de llevar a un rey. Pero fue precisamente sobre él que se manifestó la gloria de Dios. Esto nos enseña que la mayoría de las veces la respuesta de Dios no llega como esperamos, no viene con pompa sino con sencillez, no viene gritando sino susurrando, no viene con estatus sino con propósito. Y aquí está la clave: Dios todavía elige burros hoy en día, Él todavía usa lo improbable, aquellos que se ponen a disposición incluso sin entenderlo todo. Aquellos que no tienen el brillo del mundo, pero tienen un corazón disponible. Esta es una de las mayores advertencias espirituales del Domingo de Ramos. Deja de esperar manifestaciones espectaculares y comienza a notar las señales sutiles de Dios a tu alrededor. Quizás estás esperando caballos, pero Dios se acerca montado en un burro. Quizás estés esperando milagros grandiosos, pero Dios está trabajando a través de cosas simples, en conversaciones, en silencios, en pequeñas puertas, en lágrimas solitarias. ¿Cuántas veces el cielo ha intentado advertirte y lo ignoraste porque no te pareció lo suficientemente grandioso? El burro también representa una verdad dolorosa. Muchos quieren la gloria de llevar a Jesús, pero pocos están dispuestos a vivir el proceso de obediencia silenciosa. El animal no eligió el camino, no cuestionó los aplausos, no intentó robarse la gloria. Solo lo seguí. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Quizás el cansancio que hoy sientes es porque estás tratando de brillar, cuando en realidad fuiste llamado a cargar.
Quizás estás corriendo tras el reconocimiento, cuando en realidad Dios te está llamando a vaciarte de ti mismo. Fuiste llamado a ser un canal, no un protagonista, y eso hiere el ego, porque el mundo te enseña que tienes que ser el centro, pero el Evangelio nos enseña que Jesús es el centro y nosotros solo somos los caminos por donde Él pasa. El Domingo de Ramos no fue solo un bonito evento con aplausos, mantas en el suelo y gritos de Hosana. Fue un anuncio profético, un grito silencioso del cielo que dice: «Estás listo para reconocer al Mesías incluso cuando no venga de la manera que esperabas». Jesús entró en Jerusalén montado en un burro y la multitud lo recibió como rey. Pero pocos días después esa misma multitud gritó: «¡Crucifícalo!». ¿Qué ha cambiado? La respuesta es sencilla. Jesús no cumplió con las expectativas humanas. Y aquí hay un punto que el Espíritu quiere que entiendas. ¿Cuántas veces has rechazado los planes de Dios solo porque no vinieron en el formato que imaginaste? Oraste por un nuevo comienzo, pero no esperabas que ese nuevo comienzo implicara pérdidas. Pediste crecimiento, pero no imaginaste que vendría con procesos dolorosos. Dios te dice hoy: sigo usando burros, sigo entrando silenciosamente en tu vida, pero aún eres sensible a mis señales. El burro no era un animal de guerra, sino de paz. Y este fue otro mensaje. El reino que Jesús vino a establecer no se construiría con espadas, sino con entrega. No con fuerza humana, sino con entrega total. ¿Cuántas veces el cielo ha intentado enseñarte esto? Que no hay que ganar gritando más fuerte, sino confiando más profundamente. Que la guerra se gana cuando estás en silencio, en la presencia de Dios, y dejas que Él te guíe. Esta es la advertencia del Domingo de Ramos. Prepárense, porque el Rey viene, pero si no son sensibles, lo perderán de vista. Y lo más importante, hay mucha gente que aplaude a Jesús con las manos, pero no lo reconocerían si Él entrara hoy en sus vidas de manera sencilla. ¿Estás realmente preparado para las señales del cielo? ¿O estás tan ocupado esperando caballos blancos que no te has dado cuenta de que el Salvador ya te pasó de largo, montado en un burro? Cuando contemplamos la elección de Jesús de montar un burro, nos enfrentamos a una profundidad de significado que va mucho más allá de lo que se puede ver a primera vista. Jesús no eligió un caballo de guerra ni un coche de lujo, eligió un animal sencillo, humilde y a menudo despreciado. Y esto nos revela el corazón de Dios. A Dios no le importan las apariencias ni lo que el mundo considera importante. Él elige lo que el mundo rechaza, lo que parece insignificante a los ojos humanos. Este es el tipo de Dios con el que nos relacionamos. Viene de una manera que a menudo nos sorprende y en lugar de ser orgullosos, nos llama a la humildad. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender del episodio del Domingo de Ramos. Dios no elige grandes palacios y multitudes que aplauden. Él elige corazones humildes, aquellos que están dispuestos a someterse a su voluntad. Y no te equivoques, querido hermano o hermana. Esta lección no es solo para otros, es para ti también. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido infravalorado? ¿Cuántas veces has intentado ser reconocido y no has obtenido la respuesta que esperabas? Jesús, montado en un burro, muestra que la verdadera grandeza no está en ser visto por los demás, sino en ser fiel a Dios, incluso en los momentos de aparente invisibilidad. La Biblia es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si te han pasado por alto, te han ignorado o incluso te han malinterpretado, el Señor te ve. Él te eligió. Y a través de este mensaje del Domingo de Ramos, Él te invita a seguir su ejemplo, la humildad. El camino a la grandeza en el reino de Dios es completamente diferente de lo que el mundo enseña. Ahora,
Piensa por un momento. ¿Estás buscando la gloria de los hombres? ¿O estás dispuesto a seguir a Jesús en el camino de la humildad, incluso si eso significa ser ignorado o no reconocido? Al Señor no le importa lo que el mundo piense de ti, a Él le interesa tu corazón. El verdadero honor viene de ser fiel a Él, incluso cuando los demás no entienden tu camino. Jesús eligió un burro, un animal humilde, para enseñarnos que la verdadera fuerza no está en la imposición, sino en la entrega. No es lo que logras con tus propias fuerzas lo que importa, sino cuánto te entregas a la voluntad de Dios. El rey no vino a dominar con poder militar o riquezas, sino a ganar corazones con el poder de la humildad y del amor sacrificado. El burro que llevaba al rey nos recuerda que todos estamos llamados a llevar la presencia de Dios en nuestras vidas, no con orgullo ni ostentación, sino con una humildad que refleje el carácter de Cristo mismo. Al reflexionar sobre el Domingo de Ramos, nos damos cuenta de que no es solo un acontecimiento histórico, sino una advertencia del cielo para todos nosotros, en la antigüedad y en el presente. Lo que Jesús hizo en ese momento tuvo un propósito mucho mayor que simplemente cumplir una profecía. Nos está diciendo algo muy profundo. Ese día la multitud hizo lo que se esperaba. Aclamaron al rey, extendieron sus mantos en el camino y gritaron, «Hosana al Hijo de David». Pero muchos no sabían lo que realmente estaba sucediendo. Estaban buscando un rey que los liberara físicamente, pero el rey que aclamaban vino a liberarlos espiritualmente. El pueblo de Israel estaba ciego al plan de Dios para su salvación, y muchos de nosotros hoy todavía buscamos señales de Dios de manera equivocada, esperando que Él venga de manera grandiosa, sin entender que Él ya se ha revelado de manera sencilla y humilde, con el objetivo de transformar corazones. ¿Por qué escogió Jesús un burro? Porque quería que los ojos de la multitud y de todos nosotros se abrieran al hecho de que el cielo no busca grandeza visible, sino corazones dispuestos a entregarse a su amor y a su voluntad. Él vino de manera sencilla para que todos, sin importar su clase social o posición, pudieran acercarse a Él. Él eligió un camino diferente, y ese camino es el camino de la humildad. Jesús no buscó el poder visible, sino el poder del reino de Dios, que no se manifiesta en riquezas ni en gloria, sino en la transformación de los corazones. El burro, bestia de carga, es un símbolo de esto. No está lleno de vanidad, sino que es sumiso a la voluntad de su amo. Al igual que el burro, estamos llamados a ser humildes, a llevar la presencia de Dios en nuestras vidas, y no a hacerlo de manera ostentosa, sino de acuerdo con los principios del reino de Dios. Este acontecimiento es, pues, una gran advertencia. El cielo no actúa como actúa el mundo. En el mundo la búsqueda de poder, prestigio y reconocimiento es constante, pero el reino de Dios nos enseña que la verdadera grandeza está en la humildad, el servicio y la entrega al Señor. En medio de todas las dificultades de la vida, es posible que estemos buscando respuestas rápidas, respuestas que traigan éxito y victoria inmediatos. Pero Jesús nos enseña que la verdadera victoria es el resultado de nuestra entrega a su voluntad, incluso cuando esa voluntad sea contraria a lo que esperamos o a lo que el mundo considera importante. El Domingo de Ramos es, por tanto, una advertencia para todos nosotros. No te dejes engañar por las apariencias. No busques poder y gloria donde el mundo los coloca. El Señor escogió un burro para mostrar que el verdadero honor viene de servir a Dios con un corazón puro, que no busca la gloria, sino la sumisión a la voluntad divina. Ahora reflexiona. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús y elegir el camino de la humildad, incluso si eso significa no ser reconocido ni exaltado por los demás?
El Señor te está llamando a un compromiso más profundo con Él. No se trata de fama ni de riquezas, sino de vivir según la verdad de su reino, que a menudo se manifiesta de maneras sencillas, pero extremadamente poderosas. Al elegir un burro, Jesús nos ofrece un ejemplo práctico de cómo debemos vivir. El burro, que no destaca entre los grandes animales, nos muestra que la verdadera grandeza, según el reino de Dios, no está en la apariencia, sino en el corazón y en la disposición a cumplir la voluntad del Señor. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, no viene a impresionar ni a buscar poder. Él ya tenía todo el poder, pero eligió el camino de la humildad. Este acto, sencillo y grandioso a la vez, nos enseña una lección que todavía hoy resulta desafiante para muchos de nosotros. No buscar la validación del mundo, sino la aprobación de Dios. El burro nos recuerda que muchas veces lo que es sencillo y humilde a los ojos del hombre es lo que tiene gran valor a los ojos de Dios. Esto debería hacernos reflexionar sobre cómo hemos buscado nuestra realización, si estamos más enfocados en agradar a los demás o de hecho en agradar al Señor. La humildad de Jesús, montado en un burro, nos llama a reflexionar sobre nuestros propios caminos. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios sin importar las apariencias ni el reconocimiento público? También es importante destacar que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es, ante todo, una preparación para lo que vendría después. Jesús sabía lo que estaba por suceder, sabía que sería rechazado, que sufriría y moriría por nosotros. Sin embargo, Él se presenta con humildad, no con un ejército de guerreros, sino con un simple burro, para cumplir la voluntad de Dios. Se entrega al Padre y sigue el camino de la cruz, porque sabía que la verdadera gloria vendría a través del sufrimiento y el sacrificio. Este es el camino que el Señor nos llama a seguir. La vida cristiana no se trata de buscar el éxito o el reconocimiento terrenal, sino de vivir para el reino de Dios y su gloria. No se trata de mostrar lo que tenemos o lo que hemos logrado, sino de vivir con un corazón humilde y con disposición a servir. Y es esta actitud la que nos conduce a la verdadera victoria. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? En tiempos en que somos bombardeados con mensajes que exaltan el éxito, el poder y la fama, somos desafiados a mirar la humildad de Cristo y entender que la verdadera paz y plenitud provienen de una vida dedicada al Señor. ¿Estás dispuesto a seguir este camino, a dejar de lado el orgullo y la vanidad, y a confiar en que la verdadera victoria está en servir a Dios con sinceridad y devoción? Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, como señal de que su reino no es como los reinos de este mundo. Es un reino de humildad, entrega y amor sacrificatorio. La lección es clara: la verdadera grandeza es la capacidad de servir a los demás con amor y humildad. En lugar de buscar reconocimiento o estatus, estamos llamados a vivir para la gloria de Dios, sabiendo que Él valora lo que está en nuestros corazones, no nuestra apariencia exterior. Cuando reflexionamos sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, vemos que Él nos invita a un reino invertido, donde la grandeza no se mide por el poder, la riqueza o la fama, sino por la humildad y el servicio. Jesús, al montar el burro y ser aclamado como rey, estaba desafiando las expectativas y los estándares de la sociedad de su tiempo, y en cierto modo, también de la nuestra. En ese momento, Jesús mostró que la verdadera fuerza y autoridad vienen del servicio humilde, de la disposición a ser obedientes a la voluntad de Dios, incluso cuando nos lleva a situaciones difíciles. La mayor demostración de poder fue su sacrificio en la cruz, donde no solo tomó nuestros pecados, sino que demostró que la verdadera autoridad no está en dominar a los demás, sino en amar y servir. En lugar de crear un ejército
o ir a la guerra. Eligió la paz y la entrega, ejemplificando cómo debemos actuar en nuestras propias vidas. Esta entrada de Jesús en Jerusalén fue el momento de preparación para su pasión, y es interesante notar que él sabía exactamente lo que venía: sufrimiento, dolor y rechazo. Pero aún así, él eligió este camino. Esto nos muestra que incluso en los momentos difíciles, Dios nos llama a continuar con valentía y fe, incluso cuando el mundo no nos entiende o nos rechaza. Su sacrificio fue la mayor demostración de humildad y amor, y eso es lo que nos pide: seguir su ejemplo y no el ejemplo del mundo. La humildad de Jesús nos enseña que no necesitamos buscar fama o estatus para ser grandes a los ojos de Dios. Cuando buscamos reconocimiento, a menudo depositamos nuestra fe en las cosas equivocadas. La sociedad valora el exterior, la apariencia, el poder, pero Dios mira el corazón. Jesús demostró que la verdadera grandeza se alcanza cuando nos sometemos humildemente a la voluntad de Dios, incluso si eso significa pasar por momentos de dolor o rechazo. ¿Has estado siguiendo el ejemplo de Jesús en tu vida diaria? ¿Has estado buscando agradar a Dios y no al mundo? Con demasiada frecuencia nos perdemos en nuestros propios deseos de reconocimiento y éxito, olvidando que el mayor llamado en nuestras vidas es servir a los demás con humildad y amor. Lo que hizo Jesús en Jerusalén, al elegir un burro en lugar de un caballo, es una invitación a todos nosotros: buscar la paz, el amor y la humildad, y ser un reflejo de Cristo en el mundo. Ahora esa es la verdadera gloria. La verdadera gloria de Jesús no estuvo en su entrada triunfal en Jerusalén, sino en el camino de la cruz que eligió seguir. Mientras el pueblo lo aclamaba con ramas de palma, muchos esperaban que fuera un salvador político, un rey terrenal. Pero él vino a establecer un reino mucho más grande y diferente. Jesús vino a ganar almas, a salvar a aquellos que por sus propias fuerzas no podían salvarse. Cuando miramos el acto de Jesús en la cruz, vemos la verdadera victoria, que no es sobre el poder del mundo, sino sobre el amor sacrificial de Dios por nosotros. Es a través de la cruz que el Señor revela la verdadera fuerza de su reino. Jesús, cuando fue rechazado y humillado, no cedió a las presiones externas, sino que continuó cumpliendo la misión que el Padre le encomendó. De manera similar, en nuestra vida estamos llamados a vivir esta victoria paradójica, donde la verdadera fuerza nace de la humildad y de la entrega. El reino de Dios no se trata de conquistar el mundo, sino de transformar los corazones, empezando por el nuestro. Jesús, cuando fue recibido con ramos y hojas de palma, sabía que, pocos días después, la misma multitud lo rechazaría. Esto nos recuerda que el camino de Dios no es un camino fácil, pero es un camino que conduce a la verdadera victoria. Lo que a los ojos humanos parece una derrota, es en realidad el mayor triunfo de la historia. Jesús, al elegir entrar en Jerusalén montado en un burro, no solo estaba demostrando humildad en su gesto exterior, sino también dando una lección profunda a cada uno de nosotros sobre cómo debemos vivir en relación con el prójimo, nuestra misión y nuestra vida espiritual. Su entrada en Jerusalén nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, la riqueza o el reconocimiento, sino en la capacidad de servir y entregarse en el amor. El reino de Dios se basa en principios que a menudo son opuestos a lo que el mundo valora. A lo largo de su vida, Jesús nos muestra que los más grandes son aquellos que saben humillarse, que están dispuestos a renunciar al propio ego y a las expectativas que el mundo les impone. Él no vino como un rey terrenal, con un ejército para dominar y someter, sino como un siervo,
Y al seguir este camino de humildad, no solo trajo la salvación al mundo, sino que nos dio el modelo perfecto de cómo debemos vivir. En este momento de reflexión, es importante que te preguntes, ¿cómo he estado viviendo mi vida? ¿Estoy buscando ser reconocido por el mundo y sus normas? ¿O estoy buscando seguir los principios de humildad y servicio que Jesús nos dejó? Menudo caemos en la tentación de valorar el éxito, la apariencia y el poder, sin darnos cuenta de que estas cosas son pasajeras y no nos traen la verdadera paz. La verdadera paz y la verdadera gloria vienen cuando nos entregamos a Dios y buscamos vivir conforme a su voluntad. Ahora, más que nunca, es el momento de evaluar nuestras vidas a la luz del ejemplo de Jesús. ¿Estás dispuesto a seguir los pasos de Cristo incluso si eso significa rechazo o dificultades? ¿Estás dispuesto a elegir el camino de la humildad y el servicio en lugar de buscar el aplauso de los hombres? ¿Qué es lo que realmente quieres lograr en la vida? ¿El reconocimiento del mundo o la paz que viene de vivir para Dios? Si esta reflexión tocó tu corazón, comparte con nosotros en los comentarios cómo puedes aplicar estos principios de humildad y servicio en tu propia vida. Y si quieres aprender aún más sobre cómo vivir según los principios del reino de Dios, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y familiares y continúa caminando el camino de transformación que Jesús nos llama a vivir. Recuerda que la verdadera victoria se encuentra en servir, no en ser servido.